Bueno, tengo un hijo que tiene 2 años y este terremotín está vuelto loco por la música. Yo no sé de dónde lo sacó, no mentira, sí sé dónde lo sacó, pero hace escándalos todo el día, a cada rato y particularmente le encanta la batería. Entonces él es fan de Dani, le dice Dani K, porque K es la batería y en las noches ora por Dani K y todo el asunto. Pero a él le encanta y siempre está listo cuando la música está sonando para unirse con la maraca, con la pandereta, tiene un tamborcito. El punto es que le encanta la música. Entonces un día tuve la idea y dije, lo voy a llevar a la tienda de música para compartir un ratito juntos. Y tal como lo imaginé, estaba fascinado. Lo senté en la batería con unos palillos y no lo podía sacar de ahí. Estaba él hallado, fascinado. Los dueños y los que trabajan en Guitar Center ya estaban medios cansados del escándalo. No, mentira, o sea, era un volumen bajo. Pero yo lo llevé para comprarle otra maraca que se le había dañado. Cuando estábamos ahí, vi que había una batería para bebés en descuento. Y yo dije, la llevo, no la llevo. Y bueno, para hacer la historia corta, la terminé comprando. Y venía una caja de cartón así pequeña, porque es una batería pequeña como de juguete. Y ya yo la alcé y la llevé a la caja para pagar. Pero por eso les cuento esta historia. Mi hijo estaba triste porque yo le estaba diciendo que era hora de irse. Estaba tan enfocado en lo que tenía enfrente de sus ojos, en la batería, que no podía dimensionar que había un plan mejor y era que estábamos llevando una batería para que tuviese en su casa y tocara siempre. Estaba tan enfocado y fijado en lo que tenía al frente que no podía entender, comprender que había un plan mejor. Y al final estuvo triste y todo, pero no lo llevamos. Y después pregúntenle a mi esposa cómo nos está yendo en el escándalo en la casa. Pero les cuento esa historia porque yo creo que esa imagen refleja un poco nuestra situación. Muchas veces, al igual que Luca, nosotros estamos demasiado enfocados y yo diría cegados por lo que tenemos enfrente, que olvidamos que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Muchas veces en las malas noticias inclusive podemos llegar a pensar que Él se olvidó de nosotros, podemos llegar a pensar que se le escapó esta, pero vez tras vez tenemos que recordar que sus planes son mejores que los nuestros. Y hoy vamos a estar en Juan 11, en una historia sumamente conocida, la muerte de Lázaro. Usted la ha escuchado, la muerte y cómo Jesús resucita a su querido amigo. Y esto básicamente vamos a recordar esta idea. Las hermanas están enfocadas en lo que estaba pasando y olvidaron que el plan de Jesús era más grande y era mejor que cualquier plan que podían estar en sus mentes. Entonces, Juan 11, capítulo 1 dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Esto pasa en el siguiente capítulo. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas, Marta y María, le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Entonces, si ustedes se acuerdan, el final del capítulo 10, Jesús confiesa, declara que Él es el Mesías y los judíos estaban tan enojados que estaban a punto de apedrearlo. Y por esta razón, Él cruza el río Jordán y se va a una zona donde puede estar seguro. Pero parece que sus amigos cercanos sabían dónde estaba Él, porque fueron capaces de mandarle un mensaje. María y Marta le mandan este mensaje, dice: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y esta frase, querido amigo, no es como un amigo cualquiera, sino nos habla de una relación profunda. El amigo que tú amas, tu amado amigo, una relación sumamente íntima, está enfermo. Tu hermano cercano está enfermo.
Versículo 4 dice que cuando Jesús oyó la noticia, miren lo que dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Entonces, un par de ideas. Uno, María, Marta y Lázaro eran amigos cercanos de Jesús, ¿verdad? Y aún así, siendo amigos cercanos de Jesús, experimentaron problemas, experimentaron enfermedad, experimentaron sufrimiento. ¿Y por qué te digo eso? Porque te quiero decir esto. Si vienes a la iglesia para evitar sufrir, no te podemos dar esa garantía. Los creyentes vamos a experimentar aflicción en este mundo. Y aquí tenemos un ejemplo. María, Marta y Lázaro, amigos cercanos de Jesús, experimentaron situaciones difíciles. Pero la gran diferencia es que nosotros los creyentes sabemos que este mundo no es el final. Nosotros los creyentes sabemos que en el sufrimiento hay una oportunidad para nosotros crecer. Y además de eso, nosotros confiamos que no importa qué pase, todo va a ser para su gloria. Jesús dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, sino que dará gloria a Dios y dará gloria al Hijo de Dios. Y miren esto, Jesús dice, aquí Juan nos cuenta que aunque Jesús amaba tanto y dice el nombre de uno por uno, ni siquiera los dice a ellos, se toma el tiempo para volvernos a recordar, amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Y los amaba tanto que ¿qué hizo? Se quedó donde estaba 2 días más. Qué difícil de entender esto. Los amo tanto que los voy a hacer esperar un poquito. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta entender mucho esta manera de actuar de Jesús. Pero ojo, Él no lo está haciendo como un castigo, los va a castigar, sino que hay un propósito detrás de todo esto. Y probablemente María, Marta y Lázaro no entendían por qué, probablemente estaban dolidos, probablemente estaban frustrados, probablemente estaban desesperados, pero recordemos que el plan de Jesús es más grande que el plan nuestro. Sus planes son perfectos. Versículo 7. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, mire, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Yo no sé si usted se acuerda, pero qué atareado y agitado y retante es ser un discípulo de Jesús. Constantemente estaban amenazados a muerte, los iban a apedrear, tenían que alimentar a multitudes de la nada, tenían que someterse a extensas caminatas. Vemos que la vida de los discípulos es bastante agitada, no es una vida cómoda, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo más. Jesús le está diciendo, básicamente vamos a ir a donde nos quieren apedrear. Ellos están camino al matadero. Betania, donde está María, Marta y Lázaro, está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, donde había pasado esta tensión con los judíos. Y los discípulos le dicen, Jesús, estás loco. ¿Cómo nos va a pedir que ir allá? Y Jesús les da una respuesta que dicen, hey, todavía es de día, todavía hay tiempo para trabajar y recuerden que yo soy la luz del mundo. Si ustedes están conmigo, van a estar bien. Versículo 11. Después agregó, mira lo que dice Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, mire, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. O sea, los discípulos le dicen, Jesús, déjelo que duerma y él al ratito se va a despertar. No hay que ir a despertarlo, no se preocupe, ¿verdad? Versículo 13. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido. Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Vean lo que dice el capítulo 14. Por eso les dijo claramente, ya que no entendieron, les dijo, Lázaro está muerto. Lo dijo
sin pelos en la lengua, le dijo transparentemente: Lázaro está muerto. Recuerden que los mensajeros tenían que caminar a donde estaba Jesús. Mientras llegaron de regreso y Jesús se quedó un par de días, ya Jesús sabía que su amado amigo estaba muerto. Pero mire lo que dice: y por el bien de ustedes me alegro. Por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a crecer de verdad. Vamos a verlo. Entonces, un par de ideas aquí. Jesús puede ver lo que los discípulos no pueden ver. Los discípulos están asustados, pero Jesús sabe que hay un propósito en todo esto. Y yo te digo lo mismo a ti: Jesús puede ver lo que tú no puedes ver. Él sabe cuál es el final de la historia. Él sabe cuál es el propósito por lo que estás pasando, lo que estás pasando. Jesús sabe que nosotros en nuestras circunstancias difíciles también tenemos que aprender. El plan de Jesús es mejor. Aunque a los discípulos no les guste esta dirección, aunque los discípulos no entiendan esta decisión, aunque tengan temor y dudas, el plan de Cristo es mejor. Y en este caso, esta palabra me sorprende. Jesús se alegra, no de que su amigo haya muerto, no de la situación en sí, pero se alegra porque sabe que hay una oportunidad para que los discípulos crezcan. Ahora, muchachos, ustedes han visto muchas cosas, pero por medio de esta circunstancia, ustedes van a crecer de verdad. Entonces, parte del proceso de desarrollo, formación de Cristo para con sus discípulos implicaba la lección que estaban por aprender hoy. Los 12 discípulos dicen: hey, tengo miedo, no, esto no nos conviene. Jesús, ¿estás seguro? Y Jesús sabe que esto tan solo es un entrenamiento para ellos. Más adelante, cuando Cristo asciende, ellos van a enfrentar persecución y su fe tiene que estar firme. Y por medio de esta circunstancia, de esta situación, de la muerte de Lázaro, su fe se iba a fortalecer. Entonces, versículo 16, pon atención a esto, dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos, nosotros también moriremos con Jesús. Tomás básicamente dice: bueno, ni modo, nos toca obedecer sin entender. Tomás dice: ni modo, nos tocó dar un paso. Y piensa en esto: estaban literalmente caminando al matadero. Están literalmente caminando a donde estaban amenazados de muerte. Pero ellos caminaron, siguieron a Jesús y confiaron que el plan de Jesús es mejor. Su plan es perfecto. Van caminando, versículo 17 dice que cuando Jesús llegó a Betania, donde estaba María, Marta y Lázaro, dice que le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Habían pasado 4 días. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. O sea, ya era un hecho. Lázaro murió hace 4 días y la gente de Jerusalén estaba inclusive viniendo a consolar a María y Marta, lo que habla que eran personas conocidas. Versículo 20, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Versículo 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, Señor, si tan solo hubieses llegado unos días antes. Jesús, yo te he visto sanar enfermos, yo lo he visto con mis propios ojos. Si tan solo hubieses llegado un poquito antes, si tan solo hubieses estado aquí, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y me puedo imaginar a Marta diciendo: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué 4 días después? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tan solo. Marta estaba pensando en todos los escenarios que hubieran pasado si Jesús hubiese estado ahí. Y yo creo que esta es una oportunidad para que nosotros aprendamos de la transparencia
de Marta. Marta abiertamente expone su dolor, su aflicción, su luto a Jesús. Se presenta tal y como está en esa situación. No trata de maquillar su dolor, no trata de llegar y pretender que está bien. Ella simplemente llega y expone el estado en el que está su corazón. Y eso también nosotros lo podemos hacer. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Podemos correr a Cristo en nuestro dolor, en nuestros momentos bajos, en el cansancio, en la desesperación, con problemas en trabajo, con problemas en migración, con problemas en el matrimonio. Siempre podemos acercarnos a Cristo. Pero ella dijo, sí, tan solo, pero también dijo, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ojo aquí, ella no está imponiendo qué es lo que Jesús tiene que hacer, ¿cierto? Ella no está diciendo, Jesús, mire, ya llegaste, entonces esto es lo que vamos a hacer, vamos a irnos a la tumba, vas a decir esto, 1, 2, 3, se va a levantar y Lázaro va a empezar a vivir. De hecho, me cuesta pensar que Marta tenía la expectativa de que eso era una posibilidad, pero ya habían pasado 4 días. Pero ella sabe que Jesús está ahí y algo va a pasar. Me cuesta pensar que Marta tenía una expectativa clara, pero sí sabía que si Jesús estaba ahí, algo iba a pasar. Y me encanta de nuevo porque ella no impone, no forza y no declara se va a hacer esto o aquello, sino que simplemente se presenta a Jesús con fe. Entonces, el versículo 23 dice que Jesús le dijo esto a Marta, dice, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el final. O sea, Marta le da una respuesta correcta. Marta le dice, sí, Jesús, yo sé que todos los que por medio de la fe creemos vamos a resucitar algún día. Y Jesús le dice, Marta, tranquila, escucha. Versículo 25. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Jesús le dice a Marta, mira, Marta, esto no se trata de teoría, de una respuesta que te tienes que saber de memoria. Marta, esto no se trata de un evento, no se trata de una fecha, la que te estoy hablando, donde los muertos van a resucitar. No, te estoy dirigiendo a mí. Te estoy dirigiendo a mí. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo soy la resurrección, no que resucito a personas y doy resurrección, sino que yo soy, esta persona es la resurrección. El que está en mí es una nueva criatura, porque ha muerto a su vida antigua y ahora resucita a una vida nueva. Yo soy la vida, no que yo doy vida y ya que tengo vida para ofrecer, sino que yo soy la vida misma. Y Jesús le dice, Marta, ¿lo crees? Marta, ¿crees esto? Miren el juego de palabras aquí. No sé si se acuerdan a Tomás en versículos anteriores, versículo 16. Él dijo, hey, vamos a morir con Jesús. Y miren el juego de palabras que está aquí. Jesús, quien es la vida. O sea, Tomás está diciendo, vamos a morir con la vida. Es irónico. Esto no puede pasar. Jesús está diciendo, todo el que vive en mí, todo el que cree en mí, jamás morirá. Y yo te digo, no sé si te has dado cuenta, pero esta vida se pasa volando. Todos estamos envejeciendo, todos tenemos un fin común, que es la muerte. Pero
para quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, para quien vivimos en Él y para los que creemos en Él, ese no es el fin de la historia. Vamos a vivir por una eternidad con Él, en un lugar donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, según Apocalipsis 21:4. Esa es la esperanza a la que nosotros estamos apuntando. Marta dice, sí, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. La resurrección, la vida, el Mesías, el Hijo de Dios. Marta dice, sí. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú crees esto? ¿Tú crees esto? Esto es la base de todo lo que hacemos aquí. Compartir las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo Jesús, en forma de hombre, vino declarando que era el Mesías, el Hijo de Dios, la resurrección, la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, para que todo el que vive en Él y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo crees? Versículo 28 dice, luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. No un maestro, sino el maestro, con mayúscula. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, la gente que estaba en la casa vio a María salir soplada, dice que creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, ¿qué hizo? Cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma frase, Marta y María, conscientes de que si Jesús hubiese estado ahí, esto no hubiese pasado, pero recuerden que el plan de Jesús es mejor. Versículo 33, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Yo creo que la mayoría aquí sabe cuál es el fin de esta historia. Y si no, te lo voy a contar. Lázaro resucita, Jesús resucita a Lázaro. Pero aún siendo consciente Jesús de que eso era lo que iba a pasar, Él es conmovido y se enoja por el sufrimiento de sus amigos. Dice que Jesús los vio llorando, vio a la gente lamentándose y como resultado se enojó y se conmovió. Pero Jesús, ¿cómo? Si tú sabías que lo ibas a resucitar, ¿por qué conmueves, se enoja, lloras? Jesús está enojado por el pecado y sus consecuencias. Jesús le duele ver a María experimentando dolor, desesperanza, tristeza e injusticia, porque Él sabe que ese no fue su diseño original. Él ve que las cosas son como no deberían ser. El pecado arruinó la creación. Él estuvo presente en la creación. Él es la palabra, ¿se acuerdan? Juan 1. Y Él llora conmovido por el estado en el que está este mundo. Y eso es impresionante. Póngase a pensar en esto. Pero además de esto, yo te quiero recordar que Él no solo lloró y ya, sino que Él también tomó acción en la situación. Y más adelante iba a entregar su propia vida para derrotar a la muerte una vez y para siempre, para derrotar el llanto, la tristeza, la desesperanza y abrir espacio para ti y para mí a una vida nueva. Esto me impresiona. Versículo 36 dice que la gente que estaba cerca dijo, wow, miren cuánto lo amaba, que hasta está afectado Jesús. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? O sea, la gente siempre está hablando, ¿verdad? Interpretando las cosas en su juicio.
Dice, versículo 38, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y en eso dice, corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Debe de haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Me parece muy interesante el hecho que Jesús involucre a los demás. Piensa en esto. A unos minutos de este suceso, Jesús va a decirle a Lázaro, Lázaro, levántate, y él va a resucitar. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús también pudo haber dicho, piedra, muévete, y la piedra se iba a mover. O piedra, deshácete, y la piedra se iba a deshacer. O piedra, conviértete en otra cosa. Pero él involucra un paso para que los demás formen parte de lo que está pasando. Y esto es lo que quiero decir. Es una oportunidad para exponer el corazón de Marta. La misma Marta que hace un rato dijo, sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, se le hizo difícil seguir esta instrucción. Marta le dice a Jesús, miren, pasaron 4 días. Recordemos que ahí no hay refrigeración. Ustedes saben que algo muerto se descompone rapidísimo. Marta le dice, Jesús, discúlpeme, pero eso no suena como una buena idea. Pero Jesús da una oportunidad para que ella tome un paso de fe. Y yo te pregunto ¿a ti también te cuesta a veces seguir instrucciones, cosas que sabes que tienes que hacer, pasos que tienes que dar? ¿Qué te está impidiendo que des ese paso? Y el otro punto que me llama muchísimo la atención es que Jesús ora en voz alta. Recuerden que hay una multitud que vino de Judea, de Jerusalén, a consolar a Marta y a María. María salió soplada, entonces todos se fueron detrás de ellos. Ese es el clímax de la historia, todo el mundo está ahí. Jesús dice, ok, gracias Padre porque me escuchas. Y ahora estas personas van a poder creer. Recuerden, ese fue su plan desde el principio y sus planes siempre son mejores. Versículo 43. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Jesús, el Mesías, la resurrección, la vida, presente aquí resucitando a su amigo querido de la tumba. Y antes de movernos rápido, nada más viajemos a ese momento, viajemos a ese lugar e imaginémonos, tengamos una imagen de lo que está pasando. Imagínense a todas las personas que llegaron a consolar a María y Marta boquiabiertos, sorprendidos. ¿Qué está pasando? Algunos tal vez asustados, algunos tal vez restregándose los ojos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Imagínense a Lázaro caminando con las vendas, confundido. ¿Quién soy? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Imagínense nada más ese momento. Imagínense las lágrimas de María y Marta de tristeza transformarse en lágrimas de gozo, de alegría, dando brincos, gritando, celebrando, abrazándose y brincando a la vez, dando vueltas. Imagínense este momento. Imagínense a Tomás, el que dijo, hey, vamos a ir a morir, siendo consciente que en lugar de muerte encontraron vida. Imagínense la magnitud de este momento. Pónganse ahí. Recuerden que el plan de Jesús es mejor que cualquier plan que Marta, María, Tomás, sus discípulos y que tú y yo podamos tener. Pero la historia no termina ahí. Versículo 45 dice que al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María, ¿qué hicieron? Creyeron en Jesús. El plan se cumplió, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho.
Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo, se reunieron y dice, ¿qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Y mira lo que dice, si lo dejamos seguir así, dentro de poco, todos van a creer en él. Hey, muchachos, si no hacemos algo, si no metemos mano, este Jesús va a hacer que todos crean en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Si dejamos que esto siga así, vamos a perder todo lo que tanto nos costó construir, todo lo que nos gusta, todo lo que nos da confort, comodidad, seguridad. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Cristo Jesús y su mensaje va a ser o tu esperanza o tu amenaza. Va a ser o tu más grande esperanza porque vas a reconocer que Él es todo lo que necesitas y vas a estar dispuesto a perderlo todo con tal de tenerlo a Él. Entonces vas a creer o va a ser tu amenaza porque estás más aferrado a tu vida, a tus cosas y no estás dispuesto a incomodarte para seguirle y creer en Él. O va a ser tu esperanza o va a ser tu más grande amenaza. Los líderes religiosos están preocupadísimos por perder su estatus, por perder su reino. Y eso les cierra los ojos para poder ver a Cristo y poner su fe en Él. Versículo 49. Entonces, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, muchachos, ustedes no saben de lo que están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo esto Caifás por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Entonces, vamos a ver, versículo 53. Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Entonces, Caifás, un sumo sacerdote, viene de la secta de los saduceos, quienes son materialistas enfocados en lo que tienen al frente de sus ojos, ¿verdad? Este hombre dice una frase sin darse cuenta, célebre y memorable. Dice, es mejor para ustedes que muera un solo hombre y no que toda la nación sea destruida. Y él dice esto al pronunciar estas palabras. Él lo que está diciendo es, hey, no nos conviene que esto siga adelante, matémoslos a ellos para que no todos seamos destruidos. Pero sin darse cuenta, no en su propia sabiduría, no, sino que aún al malo de la película, Dios lo usó para profetizar que Jesús sí iba a morir. Sí iba a morir una persona para que no todo el pueblo sea destruido. O sea, Jesús utiliza hasta las malas personas, hasta las malas noticias, hasta los problemas, hasta lo que parece que va a actuar para mal, para su gloria. En la boca de Caifás se profetizó que Jesús moriría para salvar a la nación, hablando de Israel, de los judíos, pero también iba a morir para poder congregar y unir a todos los que están dispuestos, todos los gentiles, para reunirte a ti y reunirme a mí. O sea que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Sus planes son perfectos. Y algo que quiero notar aquí, volvamos al versículo 4. ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús dijo al inicio? Dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, porque muchos creyeron. Su plan se cumplió, muchos creyeron. Y también para que el Hijo de Dios reciba gloria. ¿Y de qué se está hablando aquí? Bueno, Caifás iba a ser un personaje crucial
en el arresto y en la ejecución de nuestro Salvador. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Que ahí en la cruz, en su muerte y en su resurrección, nuestro Salvador Jesús se glorificó. O sea que el plan de Jesús se cumplió al pie de la letra. Increíble. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Yo quiero terminar este tiempo dándote tres pensamientos para que puedas seguir profundizando, reflexionando, masticando con respecto a esta historia. La primera, la he dicho de inicio a fin, y quiero que se la lleven en su mente, es que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Todas las historias bíblicas, todos los testimonios de los creyentes a lo largo de los años demuestran y evidencian que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Evidencian que nada puede detener su voluntad. Evidencian que aún en los momentos difíciles todo obra para bien de quienes lo amamos. No de que no vamos a experimentar sufrimiento, dolor, enfermedad, pero que al final del día todo obra para bien, para su gloria, para que nosotros crezcamos y tenemos una eternidad garantizada por medio de la fe en Él. Entonces, nuestra visión necesita lentes para poder ver más allá del momento. Al igual que mi hijo Luke, él está enfocado en las baterías de la tienda, que no puede entender que hay un plan mejor. Nosotros también necesitamos pedirle a Dios sabiduría y visión para confiar que aunque alrededor las cosas parezcan que están mal, que las cosas parezcan que no hay solución, que no hay vida, sus planes son mejores y nada va a detener su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que forzar las cosas, hay que confiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que pecar o caminar a los límites para garantizar que mis planes se lleven a cabo, sino hay que confiar que los planes de Dios son mejores. Segundo, tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Jesús en este relato se enojó, se conmovió, lloró al ver el sufrimiento de Marta y María. Él es compasivo. ¿Por qué? Porque nos entiende. Él estuvo en nuestros zapatos. Él es compasivo con nosotros, pero es también misericordioso porque no solo se conmueve y ya, sino que tomó acción y fue a la cruz a morir para vencer a la muerte una vez y para siempre, demostrando que Él cumple su palabra, que Él sí es la resurrección y sí es la vida. Y tercero, es el siguiente: muchas veces vamos a tener que obedecer sin entender. Muchas veces vamos a tener que obedecer sin estar de acuerdo. Papás, ustedes saben que eso es clave en la crianza de nuestros hijos, pero es clave en nuestra vida espiritual también. A los discípulos les tocó obedecer y seguir a Cristo, aun cuando había peligro y no estaban de acuerdo. A Marta le tocó acceder a la petición de Jesús de mover la piedra, aunque probablemente olía mal de la descomposición. Ella está dispuesta a obedecer sin entender, y eso es el mismo caso para nosotros. ¿Qué paso sabes que tienes que dar, que estás posponiendo, que no te gusta, que no estás de acuerdo? Confesar un pecado oculto con un líder de la iglesia, casarte con la persona que vives desde hace años, terminar una relación de noviazgo tóxica que sabes que no edifica tu alma, involucrarte más en la iglesia, perseguir la membresía, dejar nada más de venir y ya, dar de tu dinero a la obra de Cristo. Tenemos que obedecer sin entender, porque confiamos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Tenemos un Dios compasivo y misericordioso, quien es la resurrección y la vida. Él es todo lo que tenemos, pero es todo lo que necesitamos. Oremos juntos. Padre, gracias por este espacio donde nos recuerdas que aunque las cosas a nuestro alrededor parezcan fuera de control, aunque parezca que no hay luz a la salida de cualquier circunstancia que estemos viviendo, Padre, tú nos recuerdas que tú eres soberano, tú nos recuerdas que tú sigues trabajando y tú nos recuerdas que sea lo que sea que pasemos, nos va a ayudar a crecer, va a dar gloria a tu nombre y va a cumplir tu voluntad.
Padre, ayúdanos a obedecer sin entender. Ayúdanos a dejar de postergar los pasos que sabemos que tenemos que dar. Ayúdanos a ser obedientes. Y Padre, ayúdanos en medio de nuestro dolor, tristeza, sufrimiento, luto, poder correr a tus brazos seguros porque sabemos que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Te amamos. Y oramos esto con un corazón agradecido, sorprendido por tu poder. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien es la resurrección y la vida. Amén.